Vamos a... Uy, he contado 56 y ahora hay más. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Entonces, me han pedido que este material, las transparencias que estoy usando en la presentación, la suba también al Drive, o sea que se la subiré, lo pondré hoy mismo, si quieren. Esta presentación. Bueno, corto esto y vuelvo a la de artista, al formato de artista. Dejo esto y vamos allá. Bueno, vamos a ver. Ayer, si recuerdan, estuvimos viendo en qué consiste hacer modelos. No formular modelos, sino desarrollar modelos para resolver problemas reales. Entonces estuvimos viendo lo que es la investigación operativa, lo que es el proceso de hacer la abstracción y de utilizar el modelo para tomar decisiones, cómo es un proceso que es ciencia y tiene mucho de arte, y cómo usamos un montón de tecnologías, pero nos vamos a centrar precisamente en esto. Unas matemáticas que se desarrollan específicamente para resolver, utilizar problemas de decisión. ¿De acuerdo? Vimos las etapas en el desarrollo y ya fuimos a los modelos de optimización y su clasificación. Recuerden siempre que esto es lo ideal. La siguiente complicación es que haya variables enteras. La otra complicación en paralelo es que las funciones sean no lineales. Y la mezcla de ambos es el horror. Mixed Integer Non-Linear Programming, que es lo peor de lo peor. Porque eso no hay manera de resolverlo en un tiempo razonable. ¿Vale? Excepto usando métodos heurísticos, que los usamos cuando necesitamos dar respuestas más rápido de lo que nos puede dar los métodos, los algoritmos que tenemos de programación matemática. Ya vimos que hay un montón, que lamentablemente no existe un método que sea el método ideal para cualquier modelo, sino que en función de cómo sea el modelo tenemos métodos distintos para poder resolverlos. Y empezamos ya con un modelo que era el problema de la dieta. El problema de la dieta es un problema clásico para hacer menús, para hacer dietas, donde hay un conjunto de alimentos, un conjunto de nutrientes, y hay que decir, y un coste de los alimentos, y hay que decir cómo hacer una dieta que satisfaga las necesidades de nutrientes y que sea lo más barata posible. Hicimos el modelo específico para estos dos tipos de alimentos y estos tres nutrientes, pero ya vimos cómo se usa en logística humanitaria. El Global Logistic Cluster ofrece una función de Excel en la cual tienes una cantidad de alimentos, una cantidad mucho más grande de nutrientes y que, bueno, hay que hacer la dieta. Ese fichero de Excel solo calcula los nutrientes en función de las cantidades que pongas, porque no ha pasado al punto siguiente, que es la optimización, que es nuestro campo, ¿vale?, para hacer el modelo. Esto se ha callado, sin que yo lo haya tocado. Bueno. Bien, entonces vimos que hicimos la función, la hacíamos para esos dos, y luego lo hacíamos general diciendo, bueno, supongamos que tenemos un conjunto de alimentos, un conjunto de nutrientes, le dimos nombre, bautizamos a los datos que teníamos, ¿vale? En este caso están puestos estos, y teníamos aquí los datos. ¿Por qué va bien? Me parece que sí que tiene algún problema de batería, ¿puede ser? Bueno. Entonces, las variables eran la cantidad de alimento y el objetivo y las restricciones, minimizar el coste, cumplir con los nutrientes y las variables mayores o iguales que 0. ¿De acuerdo? Esto vuelve a ir y venir. No sé qué pasa. Se desconecta, no sé si es un problema de batería o de qué. Bueno, la cuestión es que luego hay que resolver estos. Aquí hay otro también, ¿eh? Pero no sé si estará. Sí, es que se no tiene prueba. Hola. Ahí está.
cambio. Bien, entonces la cuestión es que luego hay que resolver estos modelos. Nos quedamos haciendo el modelo y la siguiente cuestión es, ¿vale? ¿Y cuánto hay que poner de cada alimento? ¿Vale? Entonces, como les dije, vamos a utilizar un software que se llama GAMS, y aquí, puesto que hoy es clase todavía aquí, les voy a mostrar cómo sería el modelo hecho en GAMS para resolver ese problema de la dieta. Van a ver que realmente es prácticamente el modelo que hemos hecho, ¿vale? Lo primero, esto no está proyectando esta parte. ¿Se puede saber por qué? Voy a tener que apagar esto. Vale. Entonces estaba diciendo que esto que no sé si lo llegan a ver, lo pongo un poco más grande a lo mejor. Un zoom. Mira que escribo tan mal. Vale. Bien. Estaba diciendo que esto es el lenguaje algebraico, el modelado, que vamos a utilizar y vamos a usar en las clases grupales, en trabajo grupal y en la próxima clase. Entonces, donde ven, primero le he puesto un título, esto no es necesario ponerlo, ¿vale? Porque realmente la idea de ponerle el título es que si luego imprimimos salidas o lo que sea, siempre salga ese título en la parte de arriba, pues si tenemos más documentos. Lo importante empieza aquí. Lo primero, recuerda que teníamos los alimentos y los nutrientes. Entonces decimos, vale, I es el conjunto de alimentos, J el conjunto de nutrientes, ¿vale? Y aquí tenemos cereales y lácteos, pero podríamos tener toda la lista que venía en el Excel de nutrición. Es decir, el modelo no va a depender de lo que haya ahí dentro de este conjunto. Y aquí, en nuestro caso, tenemos proteínas, calcio, vitaminas, pero también podríamos tener vitamina, B, C, D, minerales, lo que sea necesario. Después, recuerden, teníamos unos datos. ¿Lo recuerdan? Tenemos la cantidad mínima de nutrientes que hay que tener. En este caso aquí yo le llamé MJ. De proteínas eran 70 gramos, de calcio 2,8 y de vitaminas, aunque no se vea, porque está... A ver si puedo. Como lo he agrandado. Bien. Entonces, aquí pueden ver, tenemos el dato de la cantidad mínima de nutrientes y el coste de cada uno de los alimentos por kilo. ¿De acuerdo? Tenemos también la cantidad que hay en el alimento I del nutriente J, la tabla. ¿De acuerdo? Es un parámetro también, es un dato, pero para facilitar la entrada se puede poner como una tabla donde pones aquí la I y aquí los valores de J y los datos que tengas. Empezamos ya, las variables, en este caso, ayer les dije, a mí me gustan las Qs, pero este es un clásico que está hecho con X, y las X sub I lo ponemos como X de Y, porque es un vector realmente X, ¿vale? Un vector de variables con la cantidad del alimento Y, y ponemos una variable para la función objetivo. La función objetivo necesitamos recogerla en una variable y ahora verán por qué. Después aquí le estamos diciendo que la variable X tiene que ser mayor o igual que 0, no lo vamos a tener que añadir como una restricción, sino directamente en la definición le decimos el carácter de la variable. Y lo siguiente, vamos con las restricciones. ¿Qué restricciones tenemos? Pues por un lado las necesidades mínimas que se tienen que cubrir y por otro lado hacer la restricción de la función objetivo, la del coste, ¿vale? Las necesidades hemos dicho que es la suma de la cantidad que hay en cada alimento I del nutriente J por la cantidad del alimento I, tiene que ser mayor o igual, y esto se pone
con un igual, una G y un igual, y él ya sabe que eso quiere decir mayor o igual, ¿vale?, que esas cantidades mínimas del nutriente. Y la de la función objetivo, el coste total, que es Z, aquí es igual. Entonces, para hacer la restricción sea de igualdad, le decimos igual E igual. Si fuera una restricción de menor o igual, ¿qué pondríamos? L es de lower. La G es de mayor o igual, es muy inglés. Vale. Y entonces el coste será la suma en todos los alimentos del coste unitario de cada alimento por la cantidad que pongamos. Al modelo le vamos a dar un nombre, le he llamado dieta. Y uno puede decir, ¿por qué? Bueno, pues porque yo puedo tener código de GAMS con muchos modelos distintos, donde voy cambiando hipótesis, donde voy añadiendo restricciones. Y de hecho aquí le digo, el modelo dieta tiene todas las restricciones que he definido, pero en códigos más largos, desarrollos de modelos más largos. Yo puedo desarrollar un modelo y luego otro donde añado alguna nueva condición. Esto se va. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí el modelo dieta con todas las restricciones y resolvemos dieta usando programación lineal. Aquí hay que saber qué modelo hemos hecho. Es linear programming, es un modelo lineal, para minimizar, minimizing, esta variable que es la que tiene el coste. Una vez que hemos hecho el modelo, como ven, es prácticamente lo mismo que hicimos en la formulación algebraica. Entonces le damos a resolver. Ha estado resolviendo aquí. Y aquí en la salida podemos ver, nos dice en la salida del programa, que no se ve completa, pero bueno, bastante bien. ¿Vale? Bueno, en la salida del programa hace muchas cosas, primero de todo el código, le pone unas columnas y demás, o sea, unas filas, dice cómo son las variables, dónde aparecen cada una de ellas y demás. Pero bueno, cuando aquí ya vamos a la solución, nos dice, mira, has hecho dos bloques de ecuaciones, ¿recuerdan? El de las necesidades y el de la función objetivo. Que cuando ya hemos cambiado o sustituido por la I y la J, y aquí es donde no se ve, aquí es donde no se ve, cuando hemos cambiado, hemos sustituido ya los valores de I, o sea, los cereales, lácteos y demás, se ha traducido en 4 restricciones. Variables tienes 2 bloques, las cantidades y la de la función objetivo, que al sustituir por los valores de I y demás, pues te han quedado 3, pues son cereales, lácteos y la de la función objetivo. Lo hemos resuelto, dice el modelo dieta, que es de tipo lineal. Hemos usado el solver Cplex, el objetivo es la variable z, dirección minimizar, y esto está en la línea 30 del código, porque como os digo puede haber más soluciones. Nos dice que ha terminado normalmente y el valor del objetivo, recuerden que es el coste, es de 0,6167 euros, es decir, 61,67 céntimos de euro. ¿Vale? Y a continuación vamos bajando, nos dice que ha llegado al óptimo, se ha encontrado la solución óptima, que es esta, y ahora nos va diciendo por cada una de las restricciones y cada una de las variables. En las restricciones nos dice, mira, para que interpreten bien las soluciones, en las restricciones nos dice, mira, la restricción de necesidades mínimas, ¿vale? Entonces, proteínas, lower, es decir, lo mínimo que podía valer era 70 gramos. Y el valor que toma es 70 gramos. El calcio, el mínimo era 2,8 y el valor que toma es 3. Es decir, estamos dando más calcio realmente del mínimo. Las vitaminas, pedíamos 150 miligramos y en la solución que tenemos son exactamente los 150 miligramos. ¿Vale? El del coste como una restricción de igual, pues si restas variables no te queda término independiente, tú vas de 0. ¿Vale? Las variables, mira, de cereales tienes que poner
1,0833 kilos. Y de lácteos, 0,8333 kilos. Eso es lo que te está diciendo. Es decir, 1 kilo 83 gramos y esto serían 833 gramos. Y esa es la solución, con el valor de la función objetivo, 0,6167. ¿De acuerdo? Bueno, pues como ven, es sencillo para hacer modelos GAMS porque lleva la misma estructura como hacemos los modelos. Primero los conjuntos, hay que decir quién es I, quién es J, si hay más, K, que son los subíndices. Luego los datos, los parámetros, que hay que bautizarlos, darles nombre y darles valor. Y luego ya las variables, y luego las restricciones, y luego resolver. ¿De acuerdo? Bien, es un lenguaje algebraico de modelado. Quiere decir que sirve para hacer modelos, y luego se puede pedir que, cuando se dice pide resolver, podemos hacerlo con distintos optimizadores. No se casa con ninguno. Los optimizadores, para quien no sabe de programación matemática, o de optimización así tan avanzado, actualmente los optimizadores de programación lineal, simples dual, barrera, o los de programación entera, hay múltiples programas ya hechos, están programados, ¿vale?, para resolver. En el caso de la optimización lineal y la optimización entera, lineal entera, especialmente la entera, hay dos comerciales que son especialmente buenos. Y es que se han pegado entre ellos para llegar a este punto. O sea, realmente fue una lucha que empezó en los 90. Y son Zeplex y Gurobi. Esos son, no es que quiera hacer publicidad, pero son los que son. Ahora, no son gratuitos, no son free. Hay que tener una licencia. Lo que pasa es que para tamaños pequeños, y tamaños pequeños son más de 300 o más de... No, 300 era antes, creo que ahora son 1000. Que tengas menos de 1000 variables y restricciones, creo que son... Sí, antes eran 300 y ahora creo que son como 1000. No se necesita, se considera que son casos de ejemplo, de clase. Con eso quiero explicar que los modelos que resolvemos normalmente tienen cientos de miles de variables, de restricciones y demás, con lo cual ahí ya te dicen, tienes que comprar. Pero bueno, tienen licencias académicas, que son razonables, y son las empresas las que tienen que chinchar, como quieran poner el modelo en su sistema, son las que tienen que pagar más. Vale. Bien, ¿hay código abierto, alternativo, es decir, código free, sobre todo? Sí, claro que hay, pero en cuanto los modelos crecen de tamaño, empiezan a fallar. No son buenos, es lo que le pasa. Hay que decir que hay muchísima inversión detrás de esos optimizadores, entonces todavía lo que es el código, los códigos abiertos que hay están lejos de llegar. Cuando digo mucha inversión, esto fue una guerra, una lucha. En los 90 luchaba Zeples, eran unos investigadores muy buenos, en Estados Unidos. Empezaron a hacer el optimizador y a su vez IBM lo estaba haciendo. Era como... ¿cómo es? Goliat y... David y Goliat, ¿no? Pero ganó Zeples, era mejor y consiguió ser mejor que IBM. Con el tiempo apareció en Francia una empresa que hacía unas representaciones gráficas de las salidas de optimización muy bonitas, se llamaba iLog, y esta empresa compró Zeplex. Hasta ahí todo bien, seguían los investigadores trabajando. Pero luego IBM compró iLog. Y ahí, después de la lucha que había tenido David contra Goliat, David se vio comprada vía otra empresa. Pero entonces los investigadores que habían fundado Zeplex se fueron y crearon Gurobi. Y ahora viene luchando Gurobi con Zeplex. O sea que estamos hablando, como les digo, de 35 años de estar desarrollando. Suelen tener espías en los congresos de programación matemática viendo a ver qué se le ha ocurrido al investigador de turno que está en la chimbamba y que se le ha ocurrido hacer algo y lo miran, lo ponen y lo implementan, lo prueban y si funciona, lo implementan. O sea,
Es gente que muy preocupada por siempre ir a mejorar, con lo cual, por eso digo que es muy difícil llegar a tener un código que no sea comercial, que sea abierto y que sea libre. Es difícil llegar a tenerlo del nivel de estas dos empresas, ¿de acuerdo? Pero bueno, para tamaños relativamente accesibles, en general todo lo que se puede hacer en clase o demás, es gratuito. Entonces todos en su ordenador lo pueden instalar. Es mejor con su instalación que con la que tengo yo, les he puesto en el Drive, porque con su instalación pues bueno, se registran ustedes, tienen la licencia de estudiante que dice, y con esa pueden funcionar y renovarla cuando haga falta y tal. Le digo, esa es gratuita, no necesitan pagar por ella. Yo la subí lo subí todo en el Drive, pero básicamente para poder instalarlo en el centro de cómputo, no tener que estar andando, bajando, pidiendo licencias. Entonces ya me lo facilita. Porque yo sí trabajo con una licencia que pagué en su momento y luego la voy manteniendo para hacer los desarrollos para empresas y para demás. ¿De acuerdo? Pero bueno, la cuestión es, este es uno. Hay otros muchos lenguajes algebraicos de modelado que funcionan más o menos igual. Uno muy clásico es MPOL y AMPL. MPOL, luego estaba Express, que tenía su propio optimizador, pero cojea. Y así tienen otros. Y luego están saliendo versiones de GAMS y también ligados a algunos optimizadores, por ejemplo a Gurobi, que son en Python, para crear los modelos en Python. Pero si no saben programar en Python, es bastante más complejo de entender la creación del modelo. ¿De acuerdo? Por eso entonces he preferido este, que es más didáctico. Pero si alguien se maneja mucho en Python, pues tiene el GurobiPy o tiene GAMSPy, que tienen el Python. Python es un lenguaje que se está extendiendo muchísimo, ¿no? Muchos de ustedes supongo que, sobre todo cuando es tema de datos y tal, pero no es bueno para optimización. Para optimización no es que no sea bueno, es malo. Es un lenguaje interpretado. Es un lenguaje interpretado, que quiere decir que es lento. Y nuestra lucha es una lucha contra el tiempo, a que sea rápido de resolver, porque si no es rápido, tienes que quedarte esperando así, ¿cuánto pones de alimentos y lácteos hasta mañana? Pues no tiene solución, ya se han tenido que comer todos los cereales antes. Entonces, en optimización tenemos una lucha contra el tiempo terrible. Si lo hacemos con un lenguaje que pierde tiempo el mismo porque no es rápido, no funciona. Es decir, estos optimizadores, Gurobi, C++ y tal, están programados ahora en C, ha sido Fortran, siempre han sido lenguajes de bajo nivel, que estuvieran cerca de la máquina, aunque fuera un poquito más difícil de programar por las personas, ¿vale? Y que sean rápidos, muy rápidos. Entonces, Python no es el mejor lenguaje, tampoco para crear los modelos, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, algunos optimizadores han creado su propio lenguaje para crear modelos, ¿de acuerdo? Y otros, pues como GAMS o demás, enlazan con el optimizador que sea. Y entonces, cuando crean GAMSPy, GurobiPy no lo sé si es Python puro, sé que GAMSPy, porque les pregunté en el congreso y dije, ¿GAMSPy? Ahora os vais al Python, que es lento. Y me dicen, ya, no es Python. Es sintaxis Python, pero no es Python. Sigue siendo GAMS. Para que sea rápido, solo hemos cambiado cómo se llama las cosas, el comando que escribimos para que sea rápido. ¿Vale? Pero sí, o sea, el Python en optimización no es el apropiado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esta es la idea, usar GAMS, como les digo, GAMS podría ser cualquier otro. Es el que a mí me parece más didáctico, más fácil de entender, no necesitas saber ningún otro lenguaje para hacer un modelo, porque realmente no estás haciendo nada que sea de tipo... O sea, son comandos constructivos que van construyendo el modelo, tú no vas haciendo nada iterativo, esto no es un bucle, no es un nada, son declaraciones. Entonces, fácil de hacer. ¿De acuerdo? Bien, pues dicho eso, entonces, el trabajo grupal,
mañana, lo van a tener que hacer con GAMS. Y si puedo, pues la clase de mañana igual la hacemos también, pero es que veo tanta gente que me parece que en el centro de cómputo van a estar un poquito apretados igual, porque he contado antes 56 y creo que ahora hay más, deben ser superar los 60, entonces, bueno, veremos, pero el trabajo grupal seguro. Vale. Bien, seguimos entonces, ya hemos visto cuál era la solución del problema de la dieta. Ay, perdón, quería mostrarles otra cosa. Mi solución me ha dado 1 kilo 83 gramos y 833 gramos. Imaginen ahora que yo dijera que no, que tiene que ser todo en kilos. Es decir, no puedo poner 1 kilo 83 gramos ni 833 gramos, sino que tiene que ser en kilos. ¿Cómo cambiaría el modelo? Bien, la única cosa que cambiaría, y aquí entramos en la optimización entera, es que las variables, en lugar de simplemente positivas, en lugar de x sub y mayor o igual que 0, pasaríamos a decir que tengan que ser de los números enteros, ¿no? Es decir, diríamos x sub y tiene que ser mayor o igual que 0 y x sub y tiene que pertenecer a los números enteros. Solo cambiamos eso. Y si lo queremos resolver aquí en GAMS, si lo queremos resolver en GAMS, ¿qué tenemos que cambiar? Bueno, pues es tan simple como decirle que en lugar de positive tiene que ser integer. Integer. Y que ya no estamos en programación lineal. Ahora estamos en programación entera. MIP. Mixed Integer Programming. ¿Vale? Entonces le damos a resolver y ya está. La solución anterior era 0,60 y poco. Ahora vamos aquí y vamos a ver qué cantidad nos dice que pongamos de cada uno de los productos. Y nos dice 0,65 y lo que nos dice es que hay que poner 1 kilo de cereales y 1 kilo de los lácteos. 1 y 1. Va a ser un poquito más caro que el anterior. Fíjese que de proteínas damos ahora 5, el mínimo eran 70 gramos, ahora damos 75. El calcio damos 3 y vitaminas seguimos dando 150. ¿De acuerdo? Entonces lo que hemos cambiado es simplemente decirle que las variables sean enteras y que ya no tiene que usar programación lineal para resolver, sino programación entera. ¿De acuerdo? Acabamos de entrar en el mundo de la programación entera. Sí, todo eso viene cargado para hacerlo y vienen los optimizadores. De hecho, en los optimizadores hay una tabla que vienen muchos optimizadores y tipos de problema y te dice cuáles, o sea, cada optimizador qué tipo de problema puede resolver, ¿vale? Y tú le dices cuáles quieres por defecto. Me han preguntado para la clase, para el centro de cómputo, con cuál optimizador quería que nos dieran la licencia. Les dije Ceplex y me han dado con Ceplex. Pero en general, cuando tú te lo descargas directamente, te vienen todos, ¿vale? Y tienes las licencias estas gratuitas para prácticamente todos de ellos, ¿vale? Estas que son hasta un cierto tamaño, para resolver modelos hasta un cierto tamaño, ¿vale? Bueno, pues seguimos entonces. Ya hemos visto la dieta, hemos visto el modelo y hemos visto cómo resolverlo. ¿De acuerdo? Vamos ahora a ver otros modelos. Entramos ya en el mundo de la optimización entera, que es como se llama el curso. El primer modelo dentro de la optimización entera, clásico, no sé si es más clásico que el de la dieta o parecido, que es el problema de transporte. El problema de transporte se supone que tenemos unos nodos en los cuales hay un determinado producto, que sea, y otros nodos a los cuales hay que llevar ese producto. Hay una demanda y hay que llevarlo. En cada uno de los nodos que tenemos aquí hay
una oferta que puede ser pues porque tengo almacenado o porque tengo una fábrica donde puedo fabricar los productos. Y en los nodos de destino lo que tengo es demanda de ese producto. Tenemos un coste unitario por cada unidad que llevemos de aquí a destino, tenemos un coste unitario. ¿Vale? Este es el problema de transporte, el problema más básico que hay, problema que se estudió y que se vio que tiene muy buenas propiedades y se resuelve muy bien. En el siglo XX, donde los ordenadores eran escasos, hubo muchos métodos para intentar resolver cosas de forma sencilla. Entonces, el método simplex, pero es sencilla a mano. El método simplex, quienes lo conozcan, conocerán probablemente las famosas tablas del simplex, donde, bueno, eso está muy bien, además fue súper ingenioso para hacer los cambios de base de una solución a otra. En el siglo XXI tiene poco sentido. Pero en su momento fue un gran avance, porque podía resolver los problemas y hacer las distintas iteraciones del algoritmo. ¿Vale? Ahora, bueno, es un algoritmo, todo lo que está implementado es un algoritmo que no hace tablas, claro, bueno, todo lo que está resuelto no va haciendo tablas. Pero fue un método muy bueno para poder hacer el cambio de base. El cambio de una solución a otra era un método excelente. También para el problema de transporte se usaba un método, el método de la esquina noroeste se llamaba, para encontrar la solución inicial, porque al fin es un problema lineal, ¿vale? Que realmente ahora ya es una cosa que está en desuso, porque ahora ya lo haces programando y ya no necesitas tener una tabla donde empiezas por la esquina noroeste y vas rellenando los valores y demás. Es decir, ha cambiado mucho la investigación operativa con la extensión del mundo de los ordenadores y de la programación. Pero había unos métodos realmente muy ingeniosos, muy buenos. Bueno. Bien, entonces, este problema, ¿qué es lo que tenemos que decidir en él? ¿Cuál es la variable de decisión en este problema en el problema de transporte? Es decir, cuando demos un resultado, vamos a tener que decir qué, para que sea una solución al problema. La ruta que menos tiempo tarda. Bueno, vamos a ver. Tiempo, hemos dicho que es coste. No es tiempo, es coste. Sería más barata. Pero no estoy hablando de una ruta. Yo estoy diciendo que tengo unos productos aquí y los tengo que llevar aquí. No he dicho que haya un camión que tiene que andar llevando todo ni nada, sino es almacenes aquí, demandas aquí. Productos que están aquí, productos que están aquí. Los tengo que llevar, efectivamente, pero no es un problema de rutas. Eso es otra cosa. Es decir, una ruta tendría que decir una ruta de quién y con qué condiciones. Realmente esto es, tengo unos puntos con producto y unos puntos donde hay demanda y los tengo que mover. Lo que sí, de hecho, vamos, que sea tiempo mínimo, no coste mínimo, eso sí. Pero realmente, ¿cuál es cómo represento? Es decir, en este modelo tenemos a ver, ¿dónde está el rotulador? ¿Qué ruidos hago? Bien, en este caso tenemos, vamos a llamar I, ¿no? Son los puntos de origen. ¿Les parece? I es el origen de los productos. ¿Dónde están los productos? Y J vamos a llamar al orígenes y destinos. J es a dónde tenemos que llevar los productos. ¿De acuerdo? Datos que tengo me dicen que A sub I es la oferta en el origen I.
Es decir, de ese origen podrá salir una cantidad de productos, pero no más de los que tenga o de los que pueda producir o de lo que se trate el problema. ¿Vale? B es la demanda en el destino J. Es decir, queremos llevar esa cantidad de productos a ese cliente, destino, lo que sea. Y C sub I J es el coste unitario por unidad del origen I al destino J. Bien, ¿cuáles serán las variables de decisión del problema? Es decir, ¿qué variables ponemos que recojan y digan, ah, vale, este es el plan, así es como vamos a hacer? Exacto. Las variables de decisión lo que tienen que representar es lo que yo luego le voy a decir, si esto es una fábrica, a esta gente, les voy a decir, oye, del almacén que tenemos en, gracias a Dios, al destino que en Copán tienes que llevar 50 kilos. De ese mismo lleva 25 a Tegucigalpa y otros 25 a San Pedro Sula, por ejemplo. Es decir, el plan tiene que decir cuánto se va a enviar de cada origen donde hay producto a los destinos donde hay demanda. ¿De acuerdo? ¿Con qué objetivo? Que sea exactamente, minimizar los costes. Entonces vamos a hacerlo, es decir, X sub I J o Q, como quieran, si quieren. Vamos a hacerlo como a mí me gusta más. Q es esa variables de cantidad enviada o enviar de I a J son las variables. Es muy importante distinguir lo que son variables de datos. Los datos no van a cambiar, las variables van a ir cambiando en el modelo. ¿Vale? Q sub I J, la cantidad enviada de I a J. Vamos con las restricciones. Empezamos con el objetivo. ¿Queremos maximizar o minimizar? Minimizar. ¿Cómo será la función de coste? Sumatorio, he ido por ahí, muy bien, sumatorio. Tengo que sumar ¿qué? ¿En qué sumo? En I. En I. ¿Y en J? C y J por las variables Q y J. O estoy sordísima o habla muy bajito. Es posible que esté sordísima. Pero... Bien. ¿Y cuáles son las condiciones que tengo que cumplir? Es decir, ¿me vale cualquier Q sub I J? Observen que esto es minimizar. Estos son costes positivos. Todo lo que es mover producto entendemos que son positivos. Mayores iguales que 0. Con lo cual, estas variables, si se va a menos infinito, pues porque si lo quiero hacer el mínimo posible, pues mira, menos infinito, todas a menos infinito. ¿No? Entonces, eso no sería una solución. Luego, ¿qué condiciones tenemos que poner? Quizás sería que la cantidad de cosas que uno envíe, o sea, no exceda la cantidad de cosas que uno tiene. O sea, Muy bien. ¿Cómo lo ponemos? A ver, ¿Lo han oído? Dice que la cantidad de cosas que enviamos, de productos que enviemos, no excedan la cantidad de productos que tenemos. Muy bien. A ver, oigo por ahí un sumatorio. ¿En qué? ¿En J? ¿En J?
de Q y J menor o igual, ¿vale? Eso es. ¿Me falta algo ahí? ¿Quién es sí? Para todo I. Para todos los almacenes de origen, lo que sale no puede superar lo que tengo en él. No puedo enviar más de lo que tengo. ¿De acuerdo? Y algo más, porque yo con esta condición, Q sub i J me puede seguir yendo al menos infinito. Muy bien, Q sub i J tiene que ser mayor o igual que 0. Para todo i J. ¿Y algo más? Porque ahora ya no me puedo ir a infinito, pero sí que puedo no mover nada, no enviar nada a ningún sitio, con lo cual el coste es lo más barato y no supero lo que tengo. Faltaría también la restricción de la demanda. Exactamente, nos falta la demanda. Y mayor o igual que... Ay, B, lo he llamado, perdón. Bien. ¿Por qué mayor o igual? Sí, pero ¿y por qué no me han puesto un igual? ¿Cómo? Si le pones igual, pues puede ser que limitemos las soluciones posibles. Y con un mayor o igual yo estoy segura que puedo mandarle... Me han pedido 10 bicicletas para vender y yo le mando 15 bicicletas. Y me van a decir, ah, pues sí, me las quedo y además te pago por el transporte y todo. Si te he pedido 10, ¿para que me traes 15? Quizá hubiese pensado anteriormente en usar igual por la condición de las cantidades, porque si me piden 10, pero solo me quedaron 8, por ejemplo. Ah, es decir, un problema es si poniendo aquí un mayor o igual, estamos admitiendo soluciones en que enviamos más de lo que es la demanda. Pero además tenemos otro problema. ¿Será que tenemos productos para satisfacer toda la demanda? Que sea posible. No solo productos, es que a lo mejor hay algún almacén que no puede enviar a algún otro o lo que sea. ¿Vale? Bueno, son varios problemas a la vez lo que hay ahí. Bien, un primer problema es las restricciones de demanda, si podemos ponerlas como un mayor o igual. Es muy habitual que las pongamos como un mayor o igual, porque damos flexibilidad a posibles soluciones. Y al final, si lo más barato es llevarlo con igualdad, pues la solución te lo va a dar con igualdad. Pero eso que matemáticamente está muy bien, en la realidad hay que tener mucho cuidado. Tú tienes que tener la seguridad de que si por la razón que sea, porque te sacas más beneficio enviando más o lo que sea, la seguridad de que te lo van a aceptar en el destino y además que te lo van a pagar al precio y que te lo vas a poner. Entonces, por defecto no se debería poner el mayor o igual, sino la igualdad, cuando es una demanda. Y sobre todo cuando puedes asegurar que puedes cumplir esa demanda, que entonces venimos a otro problema. También podría ser un E, la variable también utilizar, que sea una diferencia acotada. O sea, una menos D, menos el E es algo, pues, que sea como una cantidad que yo le puedo permitir no mandar. O sea, que mi cliente me puede decir, bueno, al Vale, menos... pero esa es otra cosa, es decir, al poner aquí el mayor o igual, tú lo que estás diciendo es igual o más. No estás permitiendo quedarte por debajo. ¿Vale? Entonces, la primera discusión ¿es un mayor o igual o es un igual? Entonces, para que puedas poner el mayor, tienes que asegurarte que te van a aceptar esa cantidad. Entonces, bueno, aquí yo diría en general esto.
Pero ahora viene el otro problema que están hablando los dos. ¿Y si no tengo suficiente? ¿Y si no hay productos suficientes? ¿Vale? Claro, en ese caso yo no podría asegurar que puedo satisfacer toda la demanda. Y, como nos está diciendo el compañero, podemos hacerlo, representarlo diciendo, vamos a poner aquí la cantidad que enviamos más otra variable que nos diga, y esta cantidad en realidad no la suministramos, no se puede enviar. Entonces, lo que se llama la demanda no suministrada. Vamos a llamarlo, por ejemplo, la demanda que no suministramos en J. ¿De acuerdo? Efectivamente, añado variables. NJ es la demanda no suministrada en J. ¿De acuerdo? Esa es la forma de asegurar que cuando lo resuelva, el problema va a ser factible. Perdón, que está queriendo sonar esto. No sé cómo se quita. Vamos a ver cómo lo apago. Apagar. Bien. Entonces, lo que decía es que con esta variable evitamos que pueda salir no factible. Porque cuando yo resuelvo un modelo de optimización, lineal o entera, las posibles soluciones son: una, que no esté acotado. Como cuando he dicho que se me puede ir hasta menos infinito si no le digo, oye, que las variables tienen que ser mayores o iguales que 0. ¿Vale? Otra posible solución es que no sea factible. No haya valores de las variables que permitan cumplir todas las restricciones. Otra situación es que nos dé una solución factible y dentro de esa, además, puede ocurrir que haya una única solución óptima o que haya más de una. ¿Vale? Pero esas son los posibles resultados. Entonces, al añadir, como esto es una restricción de menor o igual, esto yo sé que hay soluciones factibles, no tiene ningún problema. Pero esta restricción de igualdad o de mayor o igual puede pegarse con aquella otra. Y para evitarlo, añadimos estas variables. Cuando hacemos modelos de forma industrial o de forma profesional para empresas o entidades, siempre tenemos que tener este tipo de variables y demás, porque imagínate, no sé, al responsable de una organización, de una ONG, que tiene que mandar cosas desde sus almacenes en Panamá, tal, que le da al modelo que dice por dónde o cómo las tiene que enviar o qué tiene que enviar, y le dice no factible. Dice, perdón, ¿esto qué quiere decir? ¿Vale? Entonces, en las modelizaciones que hacemos industriales siempre tenemos que tener en cuenta que el problema puede ser no factible. Pero también tenemos que tener en cuenta, ¿y ahora qué hacemos? O sea, modelizamos flexiblemente para que no nos salga que no es factible, pero ¿y ahora qué hago? Porque yo sí quiero minimizar esto. Además, con estas condiciones, de nuevo, que la Q sea todos ceros y que dejemos de satisfacer toda la demanda. ¿Para qué? Y así no tengo coste. El coste es cero. Bueno, NJ debería ser menor. Voy ¿Qué hacemos ahora? Se le asignamos un coste de pérdida. ¿Una penalización? Bien, esa es una forma de hacerlo. Es decir, una forma de hacer esto es cómo hacemos que esta variable, si pueden ser cero, sean cero. ¿Vale? Entonces nos lo están diciendo. Oye, una posibilidad es poner aquí las variables, esas variables, y que sean lo más pequeñas posibles. Pero claro, si yo lo pongo solo así, es posible que sea más barato no mandar todo y entonces no me compense, con lo cual lo tengo que meter con una cierta penalización ahí.
¿Cuánto penalizamos? Bueno, aquí es cuando viene que mucha gente, a veces se llama una M grande, meter ahí una M grande, un valor grande. Pero si metemos valores muy grandes, resulta que nos da problemas computacionales. Da problemas computacionales y empiezan a salir tonterías en los resultados. Hay que saber cuánto se pone. ¿Y cuánto se pone? Que sea suficiente para que lo principal es que se satisfaga la demanda todo lo posible, ¿vale? Y luego minimicemos el coste. Entonces, una forma de hacerlo es esta. Otra forma de hacerlo sería mirar y decir, porque esto es cuestión de los datos, y decir, oye, ¿cuánto suma lo que tengo en los almacenes? Ah, pues esto suma K. Vale. ¿Cuánto suma lo que tengo en la demanda que tengo? Ah, pues esto suma esto K1, por ejemplo, y este K2. ¿Cómo son K1 respecto a K2? Si K1 es más grande que K2, quiere decir que tengo más producto que oferta, luego realmente no necesito incluir. ¿Vale? Si K1 es más pequeño que K2, entonces sí tengo un problema. ¿Vale? Bien, pero esto lo podría resolver diciendo, vale, pero tú muéveme toda la oferta que tengo. Es decir, que la suma en I y en J de Q sub IJ tenga que ser K1. Si es que K1, si es que la oferta es más pequeña que la demanda, tú le puedes obligar a que distribuya todo lo que tienes en la oferta, en el caso en que se produzca esto. Con lo cual ahí se puede poner condiciones de añádeme esto si K1 es más pequeño que K2. Esa es una forma. ¿Por qué? Porque esto en realidad da más problemas numéricos. Es decir, esa forma que estoy diciendo trata de evitar poner eso ahí, que puede darme problemas numéricos, sobre todo porque puede compensar. Y que en lugar de mover todo lo que tiene, si le sale caro, pues que envíe esa parte. Otro problema es que no estén todos conectados con todos, y entonces tampoco yo pueda repartir todo K1, o no lo puedo asegurar, porque a lo mejor no puede salir todo. Es decir, que a lo mejor hay algún almacén que solo puede servir a 3 destinos y tiene más oferta de la demanda de esos 3 destinos. Entonces esto ya no lo podría saber. Bien, entonces hay otra posibilidad, que es hacerlo en 2 etapas. Recuerda que les he dicho que podemos en un mismo código de GAMS tener 2 modelos. Es que podremos hacer en la primera etapa sin poner esto y sin poner esto. Simplemente, en la primera etapa minimizamos la suma de NJ, minimizamos la demanda no suministrada lo mínimo que se pueda. ¿De acuerdo? Esto es decir, maximizamos lo que repartimos, la demanda que satisfacemos. Esto me va a dar un valor, ¿vale? Y entonces añadimos la restricción de que esto sea esta cantidad y vamos a la segunda etapa. Perdón, estaríamos ya aquí. Entonces vamos a la segunda etapa, donde ya minimizamos la suma del coste de transporte que teníamos, pero eso, añadiendo la restricción de que la suma de lo no suministrado tiene que ser el valor que hemos encontrado en la primera etapa. ¿Lo ven? Es decir, puedo intentar hacer un único modelo donde pongo esta penalización. Puedo hacer un único modelo si yo sé que todos los orígenes están conectados con todos los destinos. En función de si me falta oferta, pues le añado esto. ¿Vale? En realidad podría ponerlo que esto fuera el mínimo de
K1 y K2. ¿Qué es lo que vas a repartir? ¿El mínimo de la demanda total o el mínimo de la oferta total? Lo que sea más pequeño. Mínimo de 2 valores es un número, ¿no? Eso es lineal. ¿Vale? Pero, si no están todos conectados con todos, yo no puedo asegurar que pueda repartir todo lo que tengo. Entonces ya una forma es o la penalización o hacer en 2 etapas. Primero miremos cuánto podemos repartir, el máximo que podemos repartir, y luego miremos cómo hacerlo de la forma más barata. ¿De acuerdo? En esa forma, en haciéndolo en 2 etapas, no tengo que estudiar antes si me falta oferta, si me falta no sé qué, no tengo ningún problema. Entonces, hacerlo en aquellas 2 etapas es equivalente a ponerlo así, pero aquello no da problemas numéricos. Eso ya les digo que no tiene problemas computacionales, en el sentido de la penalización, como la pones de grande, que pueda compensar o no, pues si te pasas mucho, te va a dar problema de cálculo. Piensen que quienes conocen el algoritmo de simples sabrán que estamos trabajando con inversas de matrices, B-1 por C sub J, tal, y después de eso, el algoritmo va diciendo, si esto es mayor que 0, haz no sé qué. Claro, mayor que 0 se restan con muchas cosas, después de multiplicar unas matrices. Estos números suelen tener muchos decimales, muchas fracciones, y muchas veces pues te sale 1/3 menos 1/3. 1/3 menos 1/3, nosotros lo ponemos en matemáticas y sabemos que eso es 0. Pero el ordenador no maneja 1/3. El ordenador maneja 0,33333 hasta un cierto punto. Entonces hay veces que el 0,3333 menos 0,33334 pues no es 0, pero en realidad es 0, viene de 1/3 menos 1/3. Bien, todos los algoritmos de optimización que están programados, por eso son buenos los comerciales, están protegidos para esa, que, bueno, si la diferencia es de menor que 10 elevado a menos, y hablas con una cierta, pues a 10 elevado a menos 6 o cosas así, eso es 0. Pero ahora pensemos que le pones una P multiplicando y dices, muy grande, 1.000.000, y ya 1.000.000 por 10 elevado a menos 6 está muy lejos del 0, eso ya es 1. Entonces te estropea toda la parte que estás manejando con las precisiones y demás, por poner un número enorme al lado de los otros. Por eso digo que dan problemas numéricos. El poner números muy grandes penalizando pueden llegar a que salgan a cosas absurdas. He tenido estudiantes que me han venido diciendo, pero ¿cómo puede ser si he hecho el modelo y me sale el mismo? Y me sale esto que no tiene nada que ver y además es absurdo. Y lo miro y digo, no es el mismo, porque le has puesto ahí una penalización que no tiene nada que ver con el propio modelo. Mira, baja eso, quítale unos cuantos ceros, y ya le quitan unos cuantos ceros y dicen, ahora sí. Es que los problemas computacionales hay que tenerlos en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, pues efectivamente, estas son formas de manejar la optimización. ¿Este problema es de optimización lineal o es entera? O sea, es lineal, pero es lineal pura, no hay problemas, o es optimización lineal entera. ¿Es entera? Pues dependerá de lo que estemos enviando. Si estamos enviando agua, que puedo mandar fracciones de metros cúbicos o demás, o energía, o estamos, pues no tiene problema. Ahora, si estoy enviando lavadoras, máquinas de lavar o frigoríficos, pues sí, cachitos no debo pensar en enviar. Sin embargo, este problema de transporte es uno de los problemas bien resueltos de la programación entera. Por sus propiedades, que es que la matriz de los coeficientes es totalmente unimodular, por sus propiedades, este problema, aunque no le digas que las variables son enteras, mientras A sub I y B sub J lo sean, siempre va a dar una solución entera. Es un problema bien resuelto de la programación lineal entera mixta. Sería entera pura. ¿De acuerdo? O sea que, bueno, es de los que te puedes incluso olvidar de que realmente las variables tienen que ser enteras y no entrar en esas dudas, ¿no?, que tendríamos. Bien, este es el problema de transporte, un problema muy bonito, ya os digo, muy bien resuelto dentro de la programación entera y realmente muy utilizado
¿Vale? Bien, aquí estaba la formulación. Y la formulación que estábamos diciendo, que es la formulación industrial, por la que no sabes si tienes suficiente oferta, con lo cual, vale, lo pones con la oferta, pero aquí tienes que medir lo que dejas de suministrar. Y o lo penalizas, que sería el equivalente a aquello, o lo resuelves en dos etapas. Primero mira lo que puedes enviar y luego resuelves. ¿Vale? ¿Y esto qué tiene que ver con la logística humanitaria? Pues aquí tienen un ejercicio de logística humanitaria. El ejercicio diría: se quieren distribuir cantidades almacenadas en los almacenes de UNHRD, United Nations Human Relief Depots. Son los almacenes que tiene Naciones Unidas de ayuda, estoy con lo mismo del otro día, de ayuda humanitaria, que los tiene repartidos por el mundo. Vale. He puesto uno de Canarias. El de Canarias es realmente de ACNUR, no es de la red. Sin embargo, falta uno que está en Malasia. ¿Me van a estar? ¿No? Sí, vale. Es decir, dentro de las Naciones Unidas, dentro del Global Logistic Cluster, el Programa Mundial de Alimentos mantiene unos almacenes de ayuda humanitaria donde guarda ayuda de socorro para cuando se produce un desastre en alguna parte del mundo. Y no solo eso, sino que también almacena de otras entidades. Es decir, en muchos casos, Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, es decir, Oxfam, tienen almacenados productos en esos almacenes, porque son almacenes súper profesionales, con gente profesional gestionando los almacenes, y además, cuando se produce un desastre, hacen unos enormes movimientos de transporte por avión, barco y demás, y facilitan, dan servicio a las otras ONGs que tienen allí productos para también transportar los suyos. Entonces, bueno, es un sistema que tiene Naciones Unidas y que colabora con las otras organizaciones en mantener los almacenes y en el transporte llegado cuando se necesita. Estos almacenes están en Dubái. El de Dubái es el más grande, es brutalmente grande el almacén de Dubái. Se supone que es un lugar geológicamente muy seguro y políticamente también. Otra cosa es que qué régimen o qué política tengan, pero los jeques parece que es algo muy estable. Entonces, Dubái, en Panamá, tiene otro, el segundo más grande, probablemente está en Panamá. La idea es cubrir geográficamente, ¿no? Y Dubái sirve, digamos que sirve hacia África, sobre todo África del Este, oriental, y también la parte de Asia, y Panamá sería más para las Américas. Después, en Canarias, en las Islas Canarias, en España, ya digo, es de ACNUR, la idea es que fuera de la red, pero todavía no tiene el tamaño suficiente, como el pequeñito de ACNUR, de los refugiados, la Agencia para Refugiados, y tiene uno pequeño como base para poder llevar ayuda a la parte de África Occidental, y norte más bien, noroccidental, ¿de acuerdo? Estaría en Canarias. Luego, en Ghana, que está donde hace África, la parte así, que se mete aquí abajo, con la idea de servir desde ahí a todo lo que es África Occidental, pero más sur, y sobre todo la parte del África Austral. En Italia, Brindisi tiene ahí también un depósito de ayuda humanitaria, ¿vale? Con el que sirve realmente desde Italia, bueno, pues sale más hacia el norte, no todo el norte de África y demás. Y como digo, no he puesto el de Malasia. Malasia tiene otro para servir a la zona de Asia, sobre todo de Asia más oriental. La occidental estaría cubierta por Dubái, la más oriental, y zonas del Pacífico y del Índico, como las zonas de Filipinas, Timor, toda la zona de
bueno, de Malasia, Indonesia y todo lo que hay hacia el sur. ¿Vale? Bueno, esa es la red que tiene Naciones Unidas. Hay muchas más almacenes de ayuda humanitaria, las organizaciones tienen muchos de ellos. No sé, Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, en África tienen, Kenia tiene un almacén y demás, o sea que todas tienen distintos almacenes. Oxfam tiene en Oxford, porque de ahí viene, ¿de acuerdo? Pero además tienen otros sitios. Acción contra el Hambre tiene sus principales cuarteles, lo tienen Madrid, París y Canadá, me parece, donde tiene los principales cuarteles, pero tiene también almacenamientos en los depósitos de la red de Naciones Unidas, ¿vale? Entonces, bueno, quiero decir que no son cosas inventadas, que existen esos depósitos, esa red para atender a los afectados por desastres y emergencias, tanto naturales como que sean crisis de refugiados, lo que se llaman crisis complejas, donde hay refugiados, donde hay gente que suelen ser ya por violencia, ¿de acuerdo? Realmente es depósito de ayuda humanitaria para todos, incluido a los que atiende ACNUR, que normalmente son más bien refugiados por violencia, política, guerras y demás. Bien, entonces, el problema lo que nos dice es se quieren distribuir cantidades almacenadas en los almacenes de UNHCR a varios países afectados por desastres, que serían, aparece como Turquía, Siria, Sudán, Yemen, Mozambique y Ucrania. ¿Vale? Dice encontrar la solución de menor coste que reparta la máxima demanda si todos son alcanzables. Es decir, si todos son alcanzables, es decir, que suponemos que se puede llegar a Turquía, se puede llegar a Siria. Es decir, que no se están dando condiciones como para que a alguno de esos sitios no se pueda llegar, y que realmente desde eso asumimos también que de todos esos almacenes a todos esos sitios se puede llegar, ¿no? De una forma, digamos que hemos hecho como un coste directo de la Unión. Mozambique está muy al sur, es el sureste de África, pero asumimos que desde Panamá podemos llegar también, volando, ¿de acuerdo? Bien, entonces el problema nos dice, lo que queremos es esto, y se supone que nos dice que todas las unidades son en contenedores. Eso sí es muy habitual, utilizar en la logística humanitaria es muy habitual trabajar con que la unidad con la que se miden las cosas son los contenedores. Son los contenedores, hay de distintos tamaños, pero se suelen usar unos contenedores estándar. El estándar europeo, no me acuerdo cuántos metros tiene, pero vamos, los contenedores que soléis ver en los barcos, esos de contenedores enormes, pues en muchos casos se mide la ayuda humanitaria, sobre todo cuando tienes que enviarlas así en contenedores. ¿Vale? Bien, entonces se supone que esto sí que ya es una cosa absolutamente no real, que imaginad que tenemos en Dubái 50 contenedores, se supone que estamos enviando algún tipo de ayuda. ¿Qué tipo de ayuda hay en logística humanitaria? Bueno, claramente la de alimentos. Bueno, lo primero que se envía siempre es agua, ¿vale? Siempre agua, pero bueno, para satisfacer las necesidades de agua, lo que se llaman los programas del clúster de WASH, agua, saneamiento, higiene. Para satisfacer estas necesidades, lo primero es llevar agua embotellada, pero enseguida cambiar a potabilizadoras de agua o bombas de agua, o sea, camiones que llevan agua y que la llevan para allá. Y luego ya a medida que avanzan los procesos se empiezan a hacer furos, eso es portugués, pozos. Se perfora para sacar agua y para proveer a la población cuando tienes campos de desplazados y demás. ¿Vale? Pero la primera necesidad y lo primero que se moviliza siempre es agua, a la vez que, claro, la ayuda sanitaria. Siempre que ocurre algo se lanza primero en paralelo búsqueda-rescate, bomberos, protección civil, demás, ya hablaremos de eso un poco. Siempre se lanza lo primero, cuando hay que buscar y rescatar, salvar vidas. Primero local, que siempre son los primeros que van a llegar, el primero que ayuda a alguien es el vecino, y a partir de ahí todo lo que sea el sistema de protección civil local,
luego vendrán nacionales de otras regiones y luego la ayuda internacional. Pero búsqueda-rescate no puede esperar ni a hacer evaluación ni a nada. Búsqueda-rescate se lanza inmediato y con búsqueda-rescate va a la atención sanitaria. Tienen que ir conjuntamente. Toda la atención sanitaria se pone en marcha junto con búsqueda-rescate. En paralelo se hace la evaluación de daños, se lanza gente que hace, en el caso de Naciones Unidas, tiene unos grupos que se llaman los UNDAC, que están especializados en hacer la evaluación de daños y necesidades después de una emergencia, para que en 3 días se pueda sacar lo que se llama el flash appeal y se puedan conseguir fondos y demás para la emergencia y se saca el escenario preliminar de desastre. Es gente que se desplaza y va a terreno a ver cuál es la situación y reporta. Son completamente autosuficientes, igual que búsqueda-rescate, que también es autosuficiente, tiene que ir con sus alimentos, tiene que ir con todo. Llegan a los países, los internacionales, a través de INSARA, que es el grupo asesor de búsqueda-rescate urbano, los grupos USAR, se llaman así, Urban Search and Rescue, y estos grupos pues se desplazan, activan, según se vaya pidiendo, y llegan, los grupos tienen que ir de forma, que sean autónomos, llevan comida liofilizada, llevan todo para no crear un problema donde van, ser independientes, para poder hacer la búsqueda-rescate, aunque no trabajan independiente, tiene que ser todo coordinado, no hay nada peor que el caos en estas situaciones. Y como os decía, en paralelo se mandan los UNDAC a hacer la evaluación de daños y necesidades y empezar a lanzar las operaciones, si hace falta internacionales, de soporte a la respuesta a la emergencia, ¿vale? Y bueno, pues todo esto se va haciendo en paralelo. Ahora, en la parte de los UNDAC, mientras van haciendo la evaluación de daños y necesidades, pueden tardar 3 días en sacar la primera versión. Y además se hace con datos también, datos secundarios se llaman, que no son cogidos en el terreno, no son tomados en el terreno. Los UNDAC van a por datos primarios en terreno, los secundarios son todos los históricos, la línea de base, cuál era la situación de población de esa región, imágenes satélite, imágenes se usan mucho de las cámaras de vigilancia, por ejemplo, que hay en la región, todo eso para intentar saber qué ha pasado, cuál es lo que se necesita. Y como os decía, lo primero que se moviliza, incluso antes de saber la cantidad de daños, lo primero que se moviliza es el agua. Como productos de los que estamos hablando, lo primero es agua. Agua, satisfacer las necesidades de agua, ¿vale? Y a la vez se moviliza también tema de alimentos en función de las necesidades y mantas o redes mosquiteras, dependiendo de la zona y de las condiciones, lo que se necesite, pero en general mantas y tiendas de campaña si es que es un desastre que produce personas desplazadas que están sin hogar, ¿vale? Entonces ese tipo de productos, pero luego entre los productos también se lleva, como os decía, los alimentos y se llevan también las mantas, ropa, lámparas para poder tener donde vayan a estar las personas, productos de casa para poder cocinar y demás, para que puedan luego, cuando se les dé los alimentos, los puedan cocinar, los primeros alimentos sean cocinados. Es más, lo primero son unas galletas hipernutritivas para que no se cuesta desplazarlas y que puedan tener la primera fuerza, ¿no? Y alimento. Luego ya productos cocinados y luego ya productos para cocinar, según la fase va avanzando. ¿Y qué se lleva también? Bueno, muchas cosas de higiene, y aquí pues hay que distinguir higiene femenina, por ejemplo, muy importante. A veces se les olvida, muchas veces a los señores que organizan, pero la higiene femenina y es de las cosas que hay que tener en cuenta, y también las de los bebés, para tener mucho cuidado con todas las necesidades específicas de bebés, ¿vale? Bueno, todo eso son productos que están almacenados en los almacenes de Naciones Unidas y de las distintas organizaciones, cada uno especializado. Médicos Sin Fronteras tiene sobre todo de atención médica y sanitaria, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando fue la pandemia o cuando han sido temas de las epidemias de ébola y demás,
Médicos Sin Fronteras es la ONG que tiene los trajes para poder, los trajes y el conocimiento para poder ponérselo y estar aislados y que no se contagien atendiendo a las personas, además del conocimiento de cómo separar los hospitales, la zona limpia, la zona sucia de contagio y demás. Bueno, quiero decir que las organizaciones están especializadas y hay cosas que solo saben hacer algunas de ellas y cada una se especializa. En agua, probablemente sea Oxfam la más importante, en alimentos, acción contra el hambre, hablo todo en emergencias, ¿vale? Ya en cooperación al desarrollo hay muchas, de medicina y salud hay muchas, médicos mundi, médicos del mundo, hay un montón. Ahora, con capacidad para intervenir en emergencias, desplazar a su personal en menos de 24 horas o incluso de menos, en llegar a los sitios y tener todo lo necesario para poder actuar de conocimiento y de medios, hay una, que es Médicos Sin Fronteras. Y así, en todos los sectores, hay unas que están especializadas en emergencias y son diferentes que otras, ¿vale? Bueno, pues entonces aquí estamos hablando de mover contenedores, no estoy hablando de qué producto ni nada, se supone que son productos con contenedores estándar de ayuda, ¿vale? Y lo que nos dice es que tenemos en Dubái 50 contenedores, en Panamá 30, en Canarias 10, en Ghana 15 y en Italia hay 20. Y nos piden en Turquía 20, en Siria 15, en Sudán 20, 30 en Yemen, 20 en Mozambique y 30 en Ucrania, ¿vale? Entonces es un problema, lo primero que hay que saber es distinguir cuál es el problema y bueno, pues sería un problema de transporte, ¿no? Como el que tenemos aquí. Vale, es un problema de transporte y ahora tendríamos que decir, bueno, pues si hacemos el modelo, ¿cuál tomamos? Podemos hacer un modelo ad hoc para este problema, como nos dice que todo es alcanzable, es decir, que todos están conectados con todos, lo único que tenemos que mirar es cuánta oferta hay, cuánta demanda hay para saber si podemos llevarlo todo y entonces decir que lo que movamos sea el total de la oferta o el total de la demanda, el que sea más pequeño, ¿vale? Bien, si suman 20 y 15, 35 y 20, 55 y 30, 85 y 20, 105, 135, ¿vale? Y si suman aquí 50 y 30, 80 y 90, 90 y 15, 105 y 20, 125. Efectivamente estamos en una situación en que hay más demanda que oferta. Nos piden 135 contenedores, solo tenemos 125 contenedores disponibles. ¿De acuerdo? Con lo cual tendríamos que ir a una solución en que digamos tenemos que incluir la variable de demanda no satisfecha, porque está claro que a alguien o a alguienes no le vamos a llevar todo, ¿vale? Entonces sí que tendremos que ir a esta formulación que la incluye. Y o bien decir que la suma de lo que llevemos sean los 125 contenedores que tenemos, no podemos enviar más, o pasar a la penalización o pasar a las dos etapas. Bien, si queremos hacerlo más general, ¿vale? Como os decía, probablemente yo aquí lo que haría es poner esto y decir que el total de lo que se reparta sea el más pequeño de la cantidad que tengo de demanda o de oferta, que me lo reparta todo, porque todos están conectados con todos. Como todos están conectados con todos, yo puedo asegurar que puedo repartir el total de la oferta o de la demanda en el que sea más pequeño de los dos. Si no estuvieran todos conectados con todos, no podría poner esto. Tengo que irme necesariamente a las varias etapas o a las penalizaciones. ¿De acuerdo? ¿Entienden lo que quiero decir? Bueno, pues eso lo haremos en GAMS y mi intención es que mañana programemos este caso. Pero además que piensen, porque me dicen ahora, ¿y si el modelo del coste es por avión, no por contenedor? ¿Vale? Y tenemos aviones grandes que tienen capacidad para 15 contenedores, cuyo coste sea el que aparece ahí,
y pequeños con capacidad para 10 contenedores cuyo coste sea un 25% menos. El que viene en la tabla. Estos son los costes. De Italia a Turquía, 1 en unidades las que sean, ¿vale? Por contenedor. A Siria, 1,5, ¿vale? Y ahora lo que decimos es que es por avión. Cuando decimos 1, pues podría ser 1.000.000 de lempiros, por ejemplo, ¿vale? Entonces ahora lo que decimos es que es por avión, no por contenedor. ¿De acuerdo? Y tienen una capacidad los aviones y demás. Entonces la pregunta es ¿cómo cambia el modelo? Fíjense también que estamos hablando de contenedores enteros. En principio no va a tener, en el problema de transporte no me va a fraccionar los contenedores y tampoco parece que vaya a tener mucho sentido que fraccione contenedores cuando voy por aviones, pero podría ocurrir, ¿eh? Y ahí ya habría que verlo, habría que decirle que las variables si tienen que ser enteras o no. Y hay una segunda pregunta, porque claro, yo ahora cuando reparta mis contenedores, la solución, ¿vale? Esos contenedores en la solución, hemos dicho que le estamos diciendo que el total que reparte y demás. Pero claro, es muy probable que algún país me deje... Es decir, que lo que no reparte, hemos dicho, tenemos 125 de oferta, 135 de demanda. Luego hay 10 que no se van a satisfacer, ¿vale? ¿A quién le vamos a dejar sin sus 10 contenedores? Claro, si yo resuelvo simplemente el modelo, lo normal es que haya un lugar que se va a quedar sin los 10 contenedores. El que resulte más caro llevar, a ese no le van a llegar los 10 contenedores. A todos los demás le va a llegar lo suyo y a uno le vamos a dejar sin nada. Entonces, la pregunta segunda que viene aquí es ¿cómo harías si lo que quieres hacer es repartirlo de forma equitativa? ¿Qué quiere decir repartir de forma equitativa? Bueno, lo de la equidad es difícil de definir, ¿vale? El concepto creo que no. Creo que todos tenemos la idea de lo que es equitativo, ¿no? Y no es equitativo que todos reciban lo suyo y uno de los países se quede con menos. Solo uno. Todo lo que falta se lo cargue uno. Eso no es equitativo, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de lo que es equitativo, hay distintas formas de medir la equidad, ¿vale? Hay conceptos como el índice de Gini para medir la equidad, la diferencia entre el 20... Bueno, se dice, hay que marcar qué porcentaje, ¿no? Por ejemplo, el 10% que más gana en una población y el 10% que menos. Esa diferencia puede ser el promedio del 10% de más, el promedio del 10% de menos, la diferencia, coeficiente de Gini. Hay otros coeficientes, otras medidas. Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, una forma equitativa, podemos hablar de equidad si el desvío, por ejemplo, es el mismo en todos. Es decir, si hay 10 que no se van a poder repartir, pues podría decir, mira, son 10 que no puedo repartir y tengo 6 países, ¿no? Pues 10 sextos que no reparto a cada uno de, o sea, a cada uno de ellos, ¿no? De las 10, entre 6, pues 10 entre 6, 5 entre 3, 1,66, ¿no? Que dejo de repartir a cada uno. ¿Eso sería equitativo? Bueno, pues depende, porque si este solo me está pidiendo 15 y este me pide 30, quitarle 1,66 a este no es lo mismo que quitárselo a este, ¿no? Porque para este es un porcentaje pequeñito, entonces este es otro porcentaje grande. Con lo cual, a lo mejor, equitativo deberíamos hacerlo como el porcentaje que dejamos de atender de la demanda, ¿no? Bueno, pues esa es la cuestión. Hay artículos muy interesantes en logística humanitaria precisamente viendo qué es lo que hacer un reparto fair, un reparto equitativo, justo, cuando no tienes suficiente para todos. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo quiero que lo piensen. ¿Y cómo lo representarían? Sí, fair en inglés, F-A-I-R, de justo.
equitativo. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Entonces, claro, ahí ya van cambiando las cosas porque deja de ser una cuestión de minimización de costes, si tú ya no quieres minimizar los costes, sino repartir la demanda, pero de forma equitativa. Y luego además, si digo 1,66, pero no he dicho que no podía fraccionar los contenedores. Ah, luego a uno le dejaré de servir uno y a otros le voy a dejar de servir dos, porque 1,66 no va a poder ser. Ahí ya se acabó lo de que el problema de transporte sea entero y tan mono, porque vamos a ponerle fracciones, con lo cual ya va cambiando, ¿vale? Bueno, pues como ven, este es un problema de optimización entera. Aquí vamos a tener que obligarle a que las variables sean enteras y en el que tenemos que pensar, porque es un problema de transporte, sí, pero ya ha ido cambiando. Uno porque va con aviones, ¿vale? Y entonces no podemos fraccionar aviones, los aviones tienen que ir enteros, aunque no vayan llenos, pero el coste te lo tragas del avión entero. Aunque tú te quepan 10 contenedores y tú lleves 5, el coste del avión va entero. Es en aquel caso. Y sin embargo, y tenemos la otra situación en la cual cuando buscamos repartir la carga de forma equitativa, tenemos que ver qué decimos que es la equidad, hay que ponerlo. Si la vemos como el porcentaje de la demanda que se lleva, que sea el mismo en todos, ahí entonces ya nos podíamos ver en la situación, es decir, basta de decir, bueno, pues 125 que tengo de oferta entre 135, eso es, como hemos dicho, una fracción que puedo servir, con lo cual le digo que la demanda de cada sitio sea esa fracción. Esto ya deja de ser entero y ya no puede ser, porque si deja de ser entero, ya mis variables no van a salir enteras, pero tienen que serlo, con lo cual voy a tener que permitir que llegue a la demanda, que se quede por debajo, pero que las variables tienen que ser enteras. ¿Está entendido? ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta? No sé qué hora es, no tengo la menor idea. Nos queda todavía. Con respecto a movilizar imágenes, el tema de búsqueda y rescate, con el tema de movilizar personas, ¿te aplicaríamos el mismo concepto? Sí. En búsqueda de rescate, también cuando tienes que evacuar personas, sacarlas, ¿no? ¿Es lo que me dices? ¿O hablas de mover a los bomberos? De mover sí, a los rescatistas. Sí, es la misma idea, de decir a dónde lo llevas y cómo repartes. Sería con una cosa parecida. Es decir, estos están sus bases, en una demanda de personas en cada una de estas zonas y donde mandamos los equipos. Lo que pasa es que ahí suele ser a veces un poco más complejo porque hay veces que tienen que ir equipos que colaboran. Entonces tiene que ir en los rescatistas junto con los sanitarios. Y entonces hay veces que tienes que crear grupos de sanitarios mixtos y partirlos, pero bueno, la primera idea, la primera función sería esa. En el caso de los grupos internacionales, yo sé el caso de España, en Madrid, está el grupo de bomberos de la Comunidad de Madrid. Empezaron ellos siendo el grupo de bomberos, están acreditados por INSARAC, pero ya es un grupo de bomberos y sanitarios, va el grupo completo. Bomberos, sanitarios y perros y sus dueños. Los perros tienen que ir con sus dueños. Generalmente es gente de protección civil, pero un perro, para buscar personas, los perros tienen que ir con sus dueños. Para ellos es un juego y entonces el dueño es quien le entrena y dice, venga, vamos a jugar, y entonces hay que trasladar con los dueños, a los perros con dueños. O sea, realmente son como 3 unidades que forman parte de los grupos de rescatistas, no van solos. Normalmente va perro con dueño y tienen que ir los sanitarios. Depende, paramédicos o médicos y enfermeros, enfermería. Normalmente grupos más o menos grandes de enfermería que puedan atender, por ejemplo, las roturas, todo lo que es traumatología y demás,
y normalmente algún también médicos, pero sobre todo va mucha gente de enfermería que sea especializada en, dependiendo del desastre, ¿no? Si son Urban Search and Rescue, normalmente son bloques de hormigón y demás, entonces va ese tipo de personas que puedan atender todo el tema de para respiratoria y demás, que sepan hacer todas las maniobras de reanimación, pero sobre todo mucho de trauma, para poder colocar, para poder tal, cuando es hormigón. En el caso de Marruecos, hace 2 años, el terremoto fue en una zona donde lo que había era mucho adobe, mucho barro, y provocó, o sea, realmente no eran bloques de hormigón, o sea que ya no valía para nada ir como van con las motosierras, para poder cortar el hormigón y demás, sino que era tierra, puro barro, lo que tapó las casas y tapó todo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí era más complejo, no, porque no hay tanta preparación para poder mover tierra. Además, mucho más difícil encontrar personas vivas, porque con el hormigón lo que se hace es huecos. El hormigón se rompe, hace placas y hacen estructuras así y se queda gente en huecos, con lo cual es más fácil encontrar gente que está atrapada y rescatarla. En el caso del adobe, el barro, muy poco. Hubo muy poquita posibilidad de salvar personas en Marruecos. Vale. Bueno, pues les dejo esto de tarea, ¿vale? Y vamos a seguir viendo otros modelos. Vamos a seguir con este de transporte. ¡Ay, pensaban que habíamos terminado! ¿Qué? Si hemos empezado como hay cuarto y son menos cuartos. Oh. No. Bien. No, lo que quiero... Ah. Sí. Pero voy a subir esto al Drive, ¿eh? Que es que no me he dado cuenta que no lo había subido. Lo voy a subir al Drive, esta es presentación, para que vean cuál es el problema, la idea del problema que hay que trabajar. ¿Vale? Bien. Ya digo, lo van a tener, ¿eh? En cuanto pueda, tenga un momento, lo subo, en cuanto tenga con una conexión a internet, lo subo. Bien. Bueno, pues como decía, lo siguiente, y quiero ir aproximándome a lo que me han preguntado al principio, que si había que hacer una ruta. Bueno, lo siguiente es que aquí podría ocurrir que realmente un avión, por ejemplo, pudiera salir de Dubái, ir a... Un avión podría salir de Dubái, ir a Siria, dejar 5 contenedores y continuar a Turquía y dejar otros 10 contenedores, por ejemplo, ¿no? Es decir, que realmente la extensión directa de este problema que hemos puesto es que pueda haber conexiones, es decir, a mí me puede resultar caro llevar de aquí a aquí y no de aquí a aquí y luego de aquí a aquí, ser más barato por otro camino, ¿no? En el problema de transporte. Entonces esto es lo que se llama el problema de transbordo. En el problema de transbordo permitimos conexiones entre puntos de demanda y entre puntos de origen también, si es que resulta más barato. En realidad incluso permitimos que haya nodos en los cuales no hay ni demanda ni origen, ni demanda ni oferta. Son simplemente para que tú llegas a un punto y separas por un lado, separas por el otro. Son problemas de flujo sobre redes, en realidad. ¿Vale? Son problemas de flujo sobre redes y son... ¿Quién conoce aquí la primera ley de Kirchhoff? Física, electricidad. Muy bien. Pues son problemas en los cuales tú estás moviendo por una red física real como red, como puede ser red eléctrica o de tuberías de agua o una red de carreteras, que vaya un camión o camiones o lo que sea, ¿vale? Tú vas moviendo el producto por una red, ¿de acuerdo? Entonces ahora en los nodos ya no es que sean, estos son de origen y estos son de destino. De hecho, puedes tener nodos donde haya
oferta, porque tienes una central eléctrica, pero también demanda, porque allí hay gente o población o lo que sea, que demanda energía, ¿vale? Esto es lo que llamamos el problema de transbordo o de flujo sobre redes, movimiento de flujo en redes, donde el original lo que decía es que teníamos una serie de nodos con una cantidad de unidades donde hay positivas, porque si es un nodo donde hay ofertas, si es negativo si es un nodo de destino, y cero si es de transbordo, y un coste por usar cada uno de las conexiones que hay, coste unitario por cada unidad que mueves por cada conexión. Bueno, está muy bien. La solución, lo que tienes que hacer de nuevo es decir cuánto mueves entre el nodo I y el nodo J, solo que ahora ahí el conjunto de nodos I y J es el mismo. No separamos orígenes de destinos, son todos los nodos de la red, solo que le damos dos nombres, dos índices para lo mismo, ¿vale? Y entonces tenemos el coste, la cantidad a llevar, y tendríamos minimizar. El coste es, bueno, pues si esto es la cantidad que estamos llevando, pues lo que cuesta llevar cada unidad de ellas por ese arco. Y aquí estaría lo que se llama la ecuación de balance de flujo o la primera ley de Kirchhoff, en el caso de electricidad. Es decir, en cada nodo, ¿vale?, está lo que sale del nodo I, sumando en J, lo que sale del nodo I, va de I a J, a todos los demás J, menos lo que entra en el nodo I, fíjense que aquí la I está en el segundo, tiene que ser el valor de Besur, ¿vale? Bueno, esto a los matemáticos nos gusta mucho y no nos crea ningún problema, pero la realidad es que si nosotros vamos a normalmente ingeniería eléctrica, economía, y le decimos que es que nosotros Besur es positivo si hay oferta, Besur es negativo si hay demanda, y dicen, ¿cómo? Entonces la demanda, ¿cómo lo dicen? Aquí necesitamos 20 megavatios, y ponen un menos 20, ¿eso qué es? Entonces realmente esto que a nosotros nos funciona muy bien, en la realidad este modelo no va a convencer a la gente que tiene el problema. Tenemos que distinguir con parámetros distintos lo que es la oferta de lo que es la demanda. Necesitamos ponerlo diferente. Eso ya les digo, porque lo de los negativos es como cuando se han visto algo de contabilidad, lo del debe y el haber, ¿por qué no podrán un negativo? Pues nos cuesta, pues no les gusta, no se lleva. Me parecería más fácil. Bien, entonces la solución en este caso, ¿vale? Y además, de forma general, porque fíjense que en el modelo anterior, una de las cosas que se asume es que hay la misma oferta que demanda. Esto sí que aquí es increíble. Una red de energía, una red de agua, decir, no, es que tengo almacenado lo mismo que me están demandando. No se lo cree nadie. Entonces, ¿cómo haríamos un modelo general de transbordo? Modelo que sea más genérico. Para empezar, distinguimos la oferta de la demanda y todo va positivísimo. Nada es negativo, ¿vale? Tenemos el coste y vamos a usar la variable de lo que movemos del nodo I a J, que no cambia nada, pero nos pasa lo mismo que aquí. Tendremos que hacer un modelo general, este modelo funcionará todos los días para decir cómo mandamos la energía al CRA y que no se nos caiga por la mañana, por ejemplo, que hemos caído en una demanda no suministrada en el nodo J, CRA, J igual a CRA, de la universidad, ¿vale? Entonces, tendríamos esta demanda no suministrada, y esto sería la cantidad suministrada, porque es normal que si tienes una central de producción, tienes una capacidad de producción, pero no es necesario que lo produzcas todo, sino lo que sea necesario para dar la demanda, ¿no? Con lo cual ya no es, ya no es un B sub I que está fijo, es que aquí tengo esta oferta, sí, pero no tienes por qué sacarla toda de ahí, es un límite, ¿vale? En este caso, entonces, el modelo, vamos con minimizar la suma de las cantidades. Fíjense que he hecho un cambio. Aquí no sumo en todo I y en todo J, porque aquí ya las redes no son completas, normalmente. En una red de transporte, de electricidad, de agua, precisamente el hecho de que haya nodos que tienen demanda cero ni oferta cero, transbordo, es porque
no existen todas las comunicaciones, sino que llegan aquí y luego se para allá y luego para allá. ¿Vale? Y es normal además que aparezcan otras cosas como capacidades de lo que se puede enviar en cada nodo, en cada arco, perdón. Entonces, lo normal es que aquí ya no estemos trabajando con una red completa, sino que hay algunos arcos, algunas conexiones, con lo cual trabajamos con ellas. Bueno, tendremos el coste y tendremos la demanda no suministrada o penalizada o en dos fases. Todo lo que hemos dicho para transporte lo tenemos en transbordo. ¿Vale? ¿Cómo es la restricción en este caso? Bueno, pues para empezar, la demanda no suministrada siempre va a ser menor que la demanda y la producción en cada nodo, lo que se produzca en cada nodo será menor o igual que lo que pueda producirse en ese nodo. ¿Vale? O lo que se inyecte, lo que tengas almacenado o lo que sea en ese nodo. ¿De acuerdo? Entonces la primera ley de Kirchhoff, el balance, sería para cada nodo, vamos a ver, esto es, I está aquí fijo y J aquí. Es decir, lo que sale de I a través de los arcos que hay en la red, menos lo que entre en I a través de los arcos de la red, está aquí el segundo, tiene que ser igual a lo que se produzca en I, menos la demanda de I, y más lo que no suministremos de la demanda. En el fondo puede parecer un galimatías, pero voy a explicarlo un poquito mejor para darle más sentido para que lo entiendan. La idea es, en un nodo I, ¿qué es lo que tengo disponible en I? Pues voy a tener lo que se produzca en el nodo, si es que se puede producir algo. Si no se puede producir, pues no hay oferta, o no se puede inyectar porque no hay oferta, esto será cero. Hay una restricción que dirá el límite. Entonces, en un nodo I tengo disponible lo que produzca más lo que venga por la red de otros nodos. ¿Vale? Es decir, la cantidad que llegue ahí, la suma en J, tal que JI pertenezca al arco. Es decir, lo que tengo de producción en I más lo que me viene de los otros nodos. Eso es lo que tengo. ¿Y en qué lo tengo que utilizar? Pues en dar la demanda del nodo, ¿vale? Si es que la doy toda. Si no la doy toda, será la demanda del nodo menos lo que deje de darle, ¿vale? Más lo que salga de ese nodo hacia los otros. Es decir, esta ley, básicamente, aunque esté colocado de otra forma, porque estamos acostumbrados, lo que está diciendo es, ¿qué tengo disponible en el nodo? Bueno, pues todo lo que me llega ahí, más la producción. O sea, esto lo podría poner a un lado. ¿Y qué es? ¿En qué lo voy a utilizar? En dar la demanda que quiera dar de ese nodo, que será la demanda menos lo que no suministro, ¿vale? Y en enviar a otros nodos. ¿De acuerdo? Bueno, es la ecuación de balance de flujo. Esta ecuación, digamos que rige y aparece en todos los modelos en los cuales movemos productos sobre una red. Red física o inventada, pero imaginaria, es decir, que puede ser física por tubos, por carreteras, o a veces son redes de contactos sociales, pero todo lo que es mover algo a través de una red tiene unos flujos y hay que decir cuáles son. Entonces, siempre que no se genera producto, o que sí que hay una producción, sí, entonces P sub I será un valor positivo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la primera generalización del transporte. Es el problema anterior, ¿vale? En el que no hemos considerado que se podría llevar de Dubái a Siria y de Siria a Turquía. Es decir, que podría haber una conexión también entre las zonas de puntos de destino, pero también entre los puntos de origen. Es decir, en Dubái hay tanto y en Italia, en Brindisi, hay tanto. Bueno, pues a lo mejor Dubái puede llevar a Brindisi y de Brindisi llevar
lo que había en Brindisi más lo que venga de Dubái, juntarlo y llevarlo en un único avión hacia, no sé dónde era, hacia Mozambique. ¿Se entiende? Es decir, esto es una extensión natural del problema de transporte a que tu red sea también entre los orígenes y los destinos, que haya una red más completa de movimiento. Y aquí sí, que no sé cómo te llamas, Andrés, aquí sí, Andrés, nos estamos ya aproximando al problema de rutas, a hacer rutas, porque ahora ya sí, estamos moviendo por una red que llega a un nodo, que lleva a otro, que lleva tal, y estamos haciendo rutas, estamos transportando, haciendo caminos y rutas. La diferencia es que, y donde suele cometerse el gran error, es pensar que la variable que yo tengo que utilizar sea lo que envío de un origen a un destino en esta red. La variable es lo que se mueve por cada arco de la red. Es decir, en España penalizaron a una compañía eléctrica porque decía que si contratabas con ella tu energía, que ellos eran verdes, que tu energía iba a llegar verde porque tenía muchas centrales hidroeléctricas y viento y demás. Y le penalizaron y dijeron, usted no puede decir que la energía que va a llegar a un hogar es verde, porque usted no puede controlar ese electrón de dónde porra salió. Entonces, lo que puede decir es que a la red usted enchufa mucha energía verde, pero la que le llega a la persona no puede decir dónde se generó. Y con el agua pasa lo mismo. Cuando tú juntas agua de dos tuberías, no puedes decir qué agua te llega a tu casa, si viene de aquel pantano, de aquella presa, de aquel embalse, o viene de aquel otro. Entonces, el problema muchas veces, para tener dificultades para formular estos problemas de transporte, es porque hay que decidir si la variable es del origen al destino o lo movimiento a través de un arco de la red. Si los productos son iguales, homogéneos y demás, normalmente es que ni siquiera puedes decir que desde el origen tal estás sirviendo al destino cual. Lo que estás diciendo es lo que metes en la red, lo que enchufas en la red. Pero no estás diciendo desde dónde le va a llegar a alguien que tiene demanda. ¿Vale? Que en las rutas sí, en las rutas tienes que llevar el control de eso. Por eso no es un problema de ruta, es un problema de flujo. Porque la variable no está diciendo cuál es la ruta del camión, sino que metes el producto a flujo, a un flujo, movimiento de flujo sobre la red. Pero no llevas control de lo que te llegue a ti, de dónde ha venido. Exacto. Así que cuando ya llegas allí dices, a ver, este venía de Turquía y este venía de Siria. O, perdón, este viene de Dubái y este de Italia, por ejemplo. Que le pongan una pegatina, pero no mientras lo estás moviendo para saber. ¿Vale? Para fines de lleno necesario, también, o sea, para un modelo un poco más robusto, también tomarían en cuenta el coste de moverlo de un avión a otro. Bueno, sí, ahí ya hay muchas más peculiaridades cuando haces el modelo logístico humanitaria, el coste de transbordar, el coste de si tienes que cambiar de transporte. Sí, eso lo tienes que pensar, aunque muchas veces más que coste, esos son problemas de tiempo en esas situaciones. Es decir, cuando tú llegas a un campo, normalmente descargas y continúas, ¿vale? Entonces, todo lo que es descargar tiene un tiempo. Pero es verdad que, sobre todo si tienes tipos de vehículos y que es que este vehículo grande no puede entrar en las zonas más pequeñas y por eso tal, bueno, habría que hacerlo, tenerlo en cuenta. Ya digo, más que en el coste, en el problema de tiempos, para ver cuánto tiempo vas a terminar, conseguir hacer la distribución de los productos. Si lo quieres tomar en cuenta, sí. Otra cosa es que simplifiques. Como ya dije, no es más robusto porque incluyas ese tiempo, porque luego la realidad es que nunca vas a tardar lo que estás diciendo que vas a tardar, y menos después de un desastre. ¿Vale? Es decir, siempre hay que saber el punto en el cual se simplifica y el modelo no es exacto a la realidad, pero hay que tener en cuenta que se trabaja con valores estimados y demás, con lo cual es que nunca va a ser exacto. Entonces, las decisiones, si complica mucho,
tener en cuenta esa parte de tiempo y tal cual para decir cuándo va a salir. Y además, si complica mucho, entonces puede ser preferible y no pierdes la robustez porque en realidad sabemos que tampoco va a tardar eso, sino que son comparar opciones entre hacerlo de una forma o de hacer otro, pues prefieres esta, que se supone que va a ser más corta. Pero, ¿vale? Bueno, ahora yo creo que sí, ¿no? Sí, ahora yo creo que sí que podemos terminar, después de la sorpresa que les he dado antes, de que... Vale, entonces vamos a terminar. Uy. Ah, vale, que no sabía que tenía para pagar. Vale, bien, el próximo día vamos a empezar con problemas en que las variables son enteras. Así. ¿Eh? Sí, pero eso es de mañana. Mañana ya vamos a empezar con otro tipo de variables que son las variables binarias. Eso ya es un caso de variables enteras, no ya porque no puedas fraccionar algo, sino porque sus sentidos no son de cantidades, sino son lógicas, son asignaciones lógicas, son... Las variables binarias es otro mundo, porque no es cuantitativo. Sí es cuantitativo, aunque son ceros y unos, pero están representando relaciones, condiciones lógicas, no cantidades de cosas, ¿vale? Entonces mañana veremos eso. Creo que la idea es que vayamos al centro de cómputo, pero ¿cuántas personas hay aquí?